Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer saber que están acompañándonos en este evento, este webinar en donde hablaremos de la inteligencia artificial para médicos y sobre todo el rol que tienen las farmacéuticas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio al webinar. Eh, Todos nos estamos preguntando en estos momentos cuál es el impacto de la inteligencia artificial. Hay mucha información, hay muchos documentos, publicaciones, pero ¿qué es en realidad la inteligencia artificial? Básicamente, pues, es el desarrollo de sistemas, ¿verdad? Inteligentes y capaces de razonar, aprender y actuar autónomamente, ¿verdad? En esencia, lo que hace la inteligencia artificial, pues es buscar construir máquinas que piensen y se comporten lo más parecido a los seres humanos. Eh, las ciencias de la salud no están exentas del impacto de esta tendencia, ¿verdad? Está generando increíblemente un gran interés, porque, entre otras cosas, promete revolucionar muchos aspectos en los que se ven envueltos nuestros clientes, en este caso nuestros médicos, ¿verdad? La atención médica. En realidad, la inteligencia artificial es una ola que viene con mucha fuerza y cambiará la forma en que nos comportamos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que vivimos. Está cambiando todo el entorno del mundo y sobre todo también impactando a los médicos. Los médicos no son una excepción ante la llegada de esta ola tecnológica. Los profesionales de la salud, entonces, creemos nosotros, deberían comprender a detalle esta tecnología porque es una realidad innegable, ya está aquí. Y bueno, quienes tomen el liderazgo, quienes sean pioneros en esta nueva ola, tendrán una ventaja competitiva impresionante. Aunque algunos de los profesionales de la salud pueden, o la mayoría, yo diría, pueden no estar aplicando las herramientas disponibles hoy en día de la inteligencia artificial, la realidad es que es un hecho que tanto sus pacientes como algunos de sus colegas ya lo están haciendo. Bienvenidos una vez más, me presento oficialmente, mi nombre es Takeshi Nakauma, es un placer estar aquí con ustedes. Soy el fundador y director general de Solomon. Solomon es una compañía que se dedica a incrementar la eficiencia de los equipos de ventas, de marketing y de comercialización. Esperamos que este webinar sea de interés y sobre todo de la información que vamos a revisar sea de ayuda para ustedes y a su vez ustedes tengan la oportunidad de subirse a esta ola y beneficiar también a los profesionales de la salud. Me permito entonces presentarles a nuestro invitado el día de hoy, quien nos dará el webinar a profundidad, Guillermo Ponce. Él es director de la unidad de negocios de inteligencia artificial de Solomon. Sin más, entonces, Guillermo, por favor, si eres tan amable, adelante. Muchas gracias, Takeshi. Pues bueno, yo quiero empezar como a contarles algo, ¿no? Todos tenemos una película de ciencia ficción favorita. Puede ser de estas como muy trágicas del apocalipsis, pueden ser estas películas como entrañables que nos enseñan algo, pero algo que tiene la ciencia ficción y que todos sus autores, los más importantes, siempre hablan de ellos, es que la tecnología simplemente es un pretexto para hablar de un problema humano, para hablar de, digamos que es el pretexto para enseñarnos cosas que nosotros entendemos y conocemos. Y a mí lo que me parece muy interesante es que la verdad es que aunque sabemos que las buenas historias de ciencia ficción siempre tienen estos elementos humanos, pues de repente cuando hablamos de tecnología se nos olvida. Y se nos olvida y nos enfocamos mucho en la parte técnica o en la parte de cuál es la nueva actualización, ¿no? Y la verdad es que, pues, por ejemplo, grandes
vendedores, desarrolladores o innovadores como Steve Jobs en Apple nos han enseñado que cuando hablas de la tecnología respecto a cómo puede cambiar tu vida, empieza a tener mucho más sentido, ¿no? Entonces, en este webinar yo les quiero platicar de la inteligencia artificial, pero con un enfoque diferente a lo mejor a lo que ahorita hay mucho en redes sociales, ¿no? Que a lo mejor te hablan de la parte técnica de las capacidades de la inteligencia artificial. Yo quiero abordar este webinar desde la parte de comportamiento, porque la verdad es que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, pues bueno, una estadística bastante interesante es que aún las plataformas que usamos diariamente, por ejemplo, Netflix, Twitter, Instagram, todas tuvieron una curva de aprendizaje y una curva de adopción. En cambio, ChatGPT, que en lugar de tardar años o semanas como las grandes plataformas, tardó solamente 5 días, ¿no? Y esto nos habla de que, bueno, tiene algo esta tecnología que fue muy interesante, ¿no? A pesar de que la inteligencia artificial es una tecnología que se ha venido desarrollando durante 50 años, porque como decía Takeshi, ¿no? Ha sido un esfuerzo pues de los humanos de tratar de crear un sistema que imite un poco la inteligencia. Pero si solamente fuéramos a la descripción de qué es el chat GPT, dice, es un sistema de inteligencia artificial diseñado para sostener conversaciones y proporcionar información, respuestas o una asistencia amplia, ¿no? La verdad es que no soy nada sexy a comparación de a lo mejor cuando hacen la presentación de un iPhone o de un auto eléctrico, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es una cosa que se oye tan aburrida porque la verdad es que ese pitch de venta pues no te genera como una emoción para ir a correr y probarlo. ¿Por qué está cambiando, pues la verdad, la forma en la que nos comportamos los humanos, ¿no? Y por qué en solamente 5 días tuvimos una adopción de ese tipo? Entonces, pues bueno, la inteligencia artificial, y es una cosa que me gustaría como ser muy específico, no nos afecta a todos por igual. Obviamente cada uno tiene necesidades, tiene un comportamiento diferente y por eso tenemos que entender como en diferentes capas o grados cómo esta cambia el comportamiento pues, de los seres humanos, ¿no? Dependiendo de su profesión, dependiendo de sus intereses, dependiendo de su actividad en Internet. Hay muchas variables que son muy importantes y que hacen que esto, que bueno, tanto la adopción como las aplicaciones vayan cambiando, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a platicar es justamente cómo nos afecta en tres niveles, ¿no? El nivel de los pacientes, cómo afecta a los médicos y cómo afecta directamente a los laboratorios, a las farmacéuticas, ¿no? Aunque los tres estén entrelazados y obviamente tengan una relación, la aplicación de estas herramientas que una de las cosas que cambió todo fue que, aunque lleváramos 50 años desarrollándolas y había compañías que ya tenían algoritmos de inteligencia artificial muy avanzados, por ejemplo, pues todo lo que utilizamos en nuestros teléfonos para navegar, como Waze, Google Maps, todo esto, pues ya tienen elementos de inteligencia artificial, ¿no? Pero fue el chat GPT y la integración de ciertas herramientas, por ejemplo, que nos permiten crear audio, que nos permiten crear imágenes, la facilidad con la que entramos y la facilidad con la que interactuamos fue la que empezó a cambiar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Qué está pasando con los pacientes? En una encuesta reciente se le preguntaba a a los médicos si ellos habían detectado que sus pacientes antes de llegar a consulta habían usado estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el 41% de los médicos decía que sí, que lo habían notado, que sus pacientes se lo habían dicho, ¿no? Estos eran solamente los pacientes que habían dicho que en efecto lo habían utilizado, no está considerando a los que a lo mejor por razones personales uno no quería decirlo, ¿no? Y esto fue una tendencia que observamos a fin de año, ¿no? Yo creo que para estas alturas esta cifra ha aumentado con la popularidad de herramientas como el ChatGPT. Pero, ¿qué significa esto, no? ¿Y por qué sucede? Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar del comportamiento. Una cosa que se ha repetido en la tendencia de los seres humanos respecto a la búsqueda de información en línea es que varios de los sitios que son más consultados son los sitios de salud. ¿Por qué? Va una parte práctica donde nosotros buscamos respuestas a lo mejor algo que nos puede estar sucediendo y queremos tener el control de, ya sea con la información o con ciertas referencias, saber qué nos está pasando o también de una manera preventiva. Y aquí es una cosa que tenemos que entender que es muy, muy importante. Por más que queramos que los pacientes sean racionales y les podremos decir 1000 veces como, ¿sabes qué? No busques información, mejor ve con un profesional que entiende esa información mejor que tú, pues las cosas no suceden así, ¿no? Y tan no son así que, bueno, muchos laboratorios han invertido mucho dinero, por ejemplo, en posicionarse en los buscadores web para que sus páginas, la información de sus productos, de los fármacos esté hasta arriba y los pacientes, que sabemos que es una realidad, que van a buscar esta información, la encuentren, ¿no? Pero en toda la adopción de la tecnología siempre pasa algo que facilita que mucha gente empiece a subirse a esa tecnología, ¿no? Y eso es disminuir la fricción. La fricción es un elemento que, aunque quisieras hacer una compra, entre menos fricción tengas, más fácil lo vas a hacer.
en una conversación con una persona, entre menos fricción tengas, mejor conversación vas a tener. La fricción es un elemento que a los seres humanos, la verdad, los afecta mucho. Entonces, cuando llega una tecnología que reduce las barreras de la fricción, y a esto me refiero a que, por ejemplo, antes si un paciente quisiera saber acerca de una enfermedad o tiene unos síntomas o quiere saber de un medicamento o quiere empezar una nueva dieta, quiere hacer cualquier cosa, ¿cuál era el proceso de búsqueda de información? Pues bueno, lo primero que hacía, se metía a Google y como él entendía que funcionaban las búsquedas, empezaba a buscar qué pasa si tengo estos síntomas. Este síntoma se relaciona con esta cosa, ¿no? Y lo que iba a recibir de información de regreso, pues obviamente eran muchas páginas que dependiendo de la indexación, dependiendo del SEO que tenían las páginas, le iba a mostrar esta información. Él tenía que meterse a cada una de ellas, leerlo, empezar a aprender o bueno, tratar de agarrar el conocimiento que aparecía ahí y, y tomar tomar una decisión de qué era lo que tenía, ¿no? Entonces, era un proceso que generaba mucha fricción, pero era menos fricción que a lo mejor ir al médico en ese momento, ¿no? Era menos fricción, que no debería ser, lo entiendo perfectamente, pero era menos fricción que tomar un taxi o ir en su auto a ver una consulta, ¿no? Entonces, por eso había esta preferencia, eso. Con la inteligencia artificial como ChatGPT, lo que pasa es que ahora ya solamente tienes que empezar a entablar una conversación y en lugar de que tengas que revisar 10, 20 páginas para obtener la información que tú querías y tienes que leer mucho, esto te lo simplifica y te lo da como una conversación natural. Entonces, esto genera una serie de problemas porque la cantidad de información y además la especificación de la información que estás teniendo, ya digamos que te la dan ya transformada, ya procesada y entonces tú la crees como si fuera real, ¿no? Entonces, quizá esto se oye muy bien si la información fuera infalible o si estas máquinas estuvieran hechas para ser precisas, pero la verdad es que están construidas para que tú tengas la experiencia de que estás platicando naturalmente con una persona. No son máquinas de precisión. Entonces, obviamente este comportamiento va a generar ciertos retos, ¿no? Ciertos retos que se ven en los pacientes. Entonces, por parte de los médicos, pues ha sido ya una tendencia que los médicos reportan este problema del autodiagnóstico, ¿no? Hablan mucho de estos pacientes que llegan como muy informados y de repente le dicen, no, es que yo siento que tengo esta enfermedad porque leí estos síntomas, ¿no? Bueno, ahora lo que va a pasar es que no solamente llega el paciente diciendo que a lo mejor cree tener una enfermedad, ¿no? También lo que hacen estas máquinas es que si tú empiezas a conversar con ellas, te van a dar una receta, te van a dar una dieta, te van a dar los ejercicios que tienes que hacer, cualquier cosa, ¿no? Entonces, los médicos tienen que entender qué son las respuestas que estas tecnologías te dan, porque van a llegar pacientes más informados, y lo digo entre comillas, porque la verdad es que van a llegar con las respuestas que les dé la máquina, ¿no? Ahora, para las farmacéuticas existe un riesgo enorme y ese riesgo es básicamente un riesgo de desinformación. Todos estos modelos se alimentan de información pasada que no tiene que estar actualizada forzosamente y te dan respuestas. Ahora, como les digo, son máquinas que tratan de emular el comportamiento humano y las conversaciones humanas, no de ser precisas. Entonces tienen una falla que se llama alucinaciones. Eso quiere decir que te pueden dar una respuesta incorrecta, pero te la van a presentar como si fuera una muy buena información. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor hay medicamentos que tienen ciertas restricciones, hay tratamientos que tienes que tener cuidado con ciertas cosas? Bueno, la máquina puede o no tomar esa información. Y la cosa es que son cajas negras que nosotros no podemos controlar, ¿no? Entonces, del lado del paciente, lo que él está recibiendo es una respuesta muy bien hecha, muy bien estructurada, puede estar muy sencilla y que se va adaptando a la forma en la que se comunica él con esta plataforma. No, esto no quiere decir que sea una información verdadera, pero se siente como información verdadera. Y ahí es donde tenemos que entender que esto es un reto de comportamiento. Si yo recibo información que está muy bien procesada, se adapta a lo que yo pregunté y hablan el nivel de lenguaje que yo tengo, siento que es casi, casi como alguien me está hablando a mí. Es una personalización del lenguaje a la que yo le tengo mucha confianza. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es que, dado que estas herramientas como ChatGPT eliminan totalmente la fricción de los pacientes, facilitan que ellos tengan un diagnóstico, un tratamiento, una dieta, un ejercicio o ciertas como acompañamientos o restricciones, pues bueno, ellos van a usar estas herramientas para buscar esta información. Y ahí es donde tenemos que entender que el rol de las farmacéuticas en la parte del paciente es que esto va a suceder sí o sí. Entonces tenemos que anticiparnos y en lugar de que dejemos una caja negra de una herramienta como ChatGPT que responda las necesidades y las inquietudes de los pacientes, nosotros tenemos que empezar a desarrollar y acercar las herramientas a los pacientes para que ellos
hagan el proceso natural que están haciendo, pero con información correcta. Y esto es muy importante porque no podemos asumir que la gente no lo va a hacer. Por más que queramos que ellos sean racionales y que tengan cuidado y que no crean solamente lo que aparece en Internet, la realidad es que todas las estadísticas nos dicen que esto va a pasar. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuáles serían las repercusiones que existirían para mi laboratorio cuando hay un ente que está dando información falsa. Y lo peor de todo es que yo no puedo controlar esa información. Entonces, mi sugerencia aquí es que justamente tomemos un rol proactivo y hagamos que acerquemos estas herramientas a los pacientes, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con los médicos? Pues bueno, hay estadísticas que prueban que la profesión, los profesionales de la salud, pues todo el tiempo están lidiando con con un problema muy grande, ¿no? Pues cada vez tienen menos tiempo y tienen más estrés. Esto es por muchísimas razones, obviamente las interacciones que tienen diario, em, el nivel de reto que implica la práctica actualmente, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a ver que este estrés se manifiesta a lo mejor con que no tienen tiempo para capacitarse, no tienen tiempo para recibir información nueva, no tienen tiempo para hacer muchas cosas y entonces también empiezan a dañar la práctica médica. Entonces, esta combinación de menos tiempo y más estrés afecta al final a las personas. ¿Y por qué nos deberíamos por qué nos deberíamos preocupar de esto? Obviamente dices, bueno, los médicos tienen que solucionarlo. Pues no, la verdad es que sabemos que esto es un ecosistema, sabemos que esto es tenemos que ser socios de ellos, ¿no? Y tenemos que facilitar que ellos de alguna forma u otra solucionen esto, ¿no? Entonces, normalmente como se hace esto es que si tú encuentras las herramientas correctas, pues quizá puedes facilitar tu vida, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, para el caso de los médicos, se ve como una oportunidad y es una oportunidad para liberar el tiempo y disminuir el estrés. O si de repente en su práctica, que es una cosa muy interesante que médicos muy sofisticados están haciendo, se están dando cuenta que pueden combinar ciertas herramientas para hacer mejores diagnósticos o para innovar en ciertas cosas que normalmente tardan mucho tiempo en hacerlo, ¿no? Y un tercer punto que es muy importante y era lo que hablamos respecto a los pacientes, es que si los médicos no entienden em, cómo afecta a los pacientes, qué es lo que están haciendo los pacientes respecto a la inteligencia artificial, por qué de repente llegan pacientes más informados, pues bueno, esto va a generar más estrés, ¿no? Entonces, parecería muy claro que sería como responsabilidad de un médico si quiere tener más tiempo, si disminuir su estrés y entender los retos que hay con los pacientes, que en cualquier momento él agarrara y dijera como, ok, quiero entender más de la inteligencia artificial y quiero incorporar a mi práctica médica herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, no estamos viendo una adopción. No estamos viendo una adopción masiva de todos, ¿no? Aunque hay casos particulares y a lo mejor en médicos mucho más preparados, médicos jóvenes o que quieren ser muy vanguardistas, estamos viendo que hay una adopción, pero no es una realidad general, ¿no? No están adoptando herramientas que les permitan mejorar su práctica médica. Entonces, si nos vamos una vez más a temas de comportamiento, pues bueno, se hizo una encuesta y resulta ser que el 70% de los médicos de alta especialidad entienden la inteligencia artificial como una noticia, ¿no? Algo que está cambiando el mundo, que a lo mejor va a quitar empleos, no saben específicamente cómo puede afectarles a ellos y aunque ellos lo trataran de hacer, ellos reconocen que no entienden las bases de la tecnología y que también les falta una guía para lograrlo, ¿no? Entonces, em, aquí es donde me gustaría como hacer, bueno, hacer un punto, ¿no? Esta falta de guía y esta falta de entendimiento de las herramientas, pues bueno, se generan por otro tipo de cosas que tienen que ver igual con el comportamiento humano, ¿no? Veo que alguien levantó la mano, pero si quieren, al final de la sesión podemos dejar preguntas, respuestas. Yo me voy a quedar para cualquier duda que tengan, voy a estar ahí, ¿no? Entonces, nada más para seguir un poquito con la idea. Em, el estudio del comportamiento nos dice que todos tenemos esta propensión a tener una ceguera de taller, ¿no? Obviamente, entre más estrés tengas, más ocupado estás y no tienes espacios libres, encuentras una forma de hacer las cosas. Y en esa forma de hacer las cosas encuentras seguridad y encuentras consistencia. Entonces, como en todas las industrias, se genera este fenómeno que se llama ceguera de taller y es estar cerrado a la innovación, estar cerrado a un cambio si ya estoy como obteniendo una respuesta, una forma de hacer las cosas. Entonces, esta es una de las cosas que también limita la adopción. Otra cosa que limita la adopción y tiene que ver con lo que veíamos de la estadística es que no simplemente nos enteramos de una herramienta y corremos a adoptarla, ¿no?
muchas personas, y justamente cómo los posts en redes sociales más virales que tienen que ver con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tienen en común esos posts? Pues bueno, que hablan de una aplicación práctica para una profesión específica. Es como, si quieres saber cómo te van a ayudar a hacer tus tareas de la escuela la inteligencia artificial, lee este post. Si quieres saber cómo crear imágenes para tu campaña de marketing, lee este post. Entonces, lo importante es que además de las herramientas y las posibilidades que tienen las herramientas, es que encontremos ejemplos específicos, ¿no? Y esto está faltando en el campo de la medicina, porque al no haber pioneros que compartan esta información, los médicos no tienen claro cómo es que lo pueden integrar, ¿no? Ahora, em, también, si los médicos de plano están cerrados a hacerlo, no entienden cómo eso, pues esto limita mucho que haya una innovación y que haya también, que se puedan proteger de ciertos riesgos que hay respecto al uso tanto de ellos como de los pacientes. Entonces, si no podemos anticipar los cambios porque no tenemos el panorama general, no podemos responder a ellos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que determinar el rol de una farmacéutica en esta oportunidad y en cuanto a los médicos, pues, ¿qué diríamos, no? Pues bueno, es una oportunidad y una responsabilidad porque sabemos que al ser nuestros socios comerciales y ser una parte muy importante en todos los procesos, nosotros tenemos que facilitar estas herramientas, ¿no? Yo lo veo como una gran oportunidad porque, como lo que decimos, ¿no? Por la salida de taller, por a lo mejor el miedo de innovar, por la falta de ejemplos, los médicos no lo están haciendo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros socios estratégicos sean más eficientes, tengan una mejor calidad de vida, tengan más tiempo y menos estrés, pues es una gran oportunidad, ¿no? Siempre buscamos darles algo que genere mucho valor. A veces lo damos a través de capacitaciones o de otras dinámicas. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo porque no van a hacerlo ellos mismos, ¿no? Ahora, obviamente, dentro de todas estas innovaciones, cambios y, pues bueno, dentro de cómo nos afecta, también nos afecta internamente como si fueran considerándonos como laboratorios o farmacéuticas, ¿no? Y la cosa, como lo que estamos hablando, es que no es un cambio directo, no es solamente el trabajo del departamento de innovación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial nos afecta externamente, nos afecta obviamente como a la industria, sí, pero también nos afecta la forma en la que los están usando los pacientes, la forma en la que se están atendiendo los pacientes, los sistemas en general del sistema de salud, ¿no? Entonces, es un problema que es multifactorial y no es lineal. Esto quiere decir que tenemos que entender en un conjunto cada uno de estos puntos de entrada, cada uno de estos retos, si queremos empezar, bueno, para empezar a anticipar los retos y segundo, para empezar a aprovechar esta ola de innovación. Entonces, si dijéramos como farmacéuticas, ¿dónde nos tendremos que encontrar y cuál sería nuestra responsabilidad respecto a este tema? Pero ya muchísimo más aterrizado, pues tenemos que entender esto, ¿no? Como son diferentes factores y diferentes puntos de entrada, ¿no? El sistema de salud está cambiando, la relación que tienen los médicos con la inteligencia artificial va a hacer que cambien, los pacientes también están cambiando y hay riesgos, ¿no? Como hay riesgos en cada uno de estos puntos, también hay oportunidades. Internamente, una de las cosas que tenemos que entender es que si todos nuestros empleados entienden el potencial de la tecnología, podemos generar innovación. Pero también, como dueños de empresas, tenemos que entender que nuestros empleados están utilizando estas herramientas para realizar ciertas tareas. Como un ejemplo es, bueno, a lo mejor yo puedo pedirle que haga un resumen de una ficha de un medicamento y me va a arrojar ciertos resultados. Y a lo mejor ese speech de venta es totalmente diferente al que me pide un laboratorio que yo siga, ¿no? Pero a mí se me hizo más fácil de entenderlo y lo voy a hacer. Entonces, dentro de la industria también existen estos cambios, ¿no? Entonces, la mejor forma y cuál sería nuestro papel para entender todo esto sería a través de la capacitación. La capacitación nos va a permitir anticipar los cambios de manera positiva, saber dónde puede haber estos puntos débiles y aprovechar la ola de la innovación. Porque sí, hay cosas muy interesantes, hay cosas como que puedes hacer investigación muchísimo más rápido, puedes empezar a conectar áreas, puede ser todo eso, pero también los procesos humanos en las interacciones que tenemos en el día a día empieza a cambiar, ¿no? Y pues bueno, yo creo que este debe ser el papel si vemos como hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender y qué es lo que nos tendríamos que llevar de esta explicación que involucra factores de comportamiento, factores como para ver el panorama general, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los pacientes, tenemos nosotros como farmacéutica acercar las herramientas que sabemos que ellos están utilizando, pero con información correcta, con información supervisada. Si sabemos que se van a comportar de cierta forma y que esto tiene ciertos riesgos y que son riesgos reales y muy importantes, tanto vaya, o sea, la información que pueden tener ellos
puede ser mala para ellos mismos o mala para el laboratorio en sí, ¿no? Y un ejemplo de esto muy claro, se han hecho varias pruebas preguntándole al chat GPT cuáles son los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Se hacen en 3 sesiones diferentes y las respuestas van cambiando. Y luego le preguntan, a lo mejor cuando hay reacciones pues adversas o efectos secundarios, si tienen que ir al médico o no. Y en una ocasión te dice que sí, en otra ocasión dice que no, y en otra cosa te dice que observes algo, ¿no? Entonces, pues no podemos dejar que esta incertidumbre se genere. Entonces, ya hay herramientas, ya hay protocolos donde las farmacéuticas, laboratorios o los mismos consultorios médicos están haciendo sus GPTs, por decirlo de alguna forma, donde le dan información a los pacientes, pero es información cerrada y supervisada que está actualizada hasta el último momento y que les ayuda a los pacientes a tener esta conversación que van a tener sí o sí, ¿no? En segundo lugar, pues la verdad es que no podemos continuar si queremos tener a nuestros socios estratégicos viviendo una mejor calidad de vida sin acercarles estas herramientas, porque es una realidad. La verdad es que lo estamos viendo en otras industrias, ¿no? La cantidad de trabajo puede disminuir considerablemente, donde está la inteligencia humana y donde tiene que ponerse el énfasis de la profesión, a lo mejor no es en hacer tareas repetitivas. Y en ese caso, estas herramientas es una maravilla y es una gran oportunidad para ellos. Entonces, nosotros tenemos que acercarles estas herramientas, pero también acercárselas de forma inteligente para que ellos entiendan en ejemplos muy prácticos y muy concretos cómo podrían cambiar su práctica, ¿no? Entonces, eso respecto a los médicos e internamente la capacitación, ¿no? Capacitar a cada una de las piezas de mi organización para que pueda identificar estas oportunidades y también desde el equipo directivo anticipemos que pueda haber problemas, ¿no? Que el mal uso de estas tecnologías se da en todas las industrias y en todos los niveles. Entonces, em, para a lo mejor pasar a preguntas y también poder darles la oportunidad a ustedes de solucionar ciertas dudas, hice un experimento que fue muy interesante, ¿no? Si tuviera que cerrar hoy esta sesión de la que hablamos con una frase que fuera importante, impactante y que realmente convenciera a los participantes de esta reunión que la innovación es importante, pues, ¿qué frase haría, no? Entonces se lo pregunté al chat GPT y me dijo, utiliza esta frase, ¿no? Dice, la innovación no solamente es una pieza del progreso, es el motor que impulsa hacia adelante toda nuestra existencia, transformando lo ordinario en extraordinario y defendiendo el curso de nuestro futuro. Entonces, pues la verdad es que muy inspiradora y muy, muy todo, pero lo que te dice es la capacidad de estos modelos para sentirse humano, para sentirse inspirador, o cuando los programas bien para hacer muchas otras cosas, se vuelve muy interesante. Y no tenemos que pensar que esto no va a ser una innovación que cada uno de estos niveles adopte, ¿no? Entonces nos tenemos que poner un paso adelante y ser nosotros los que impulsan esta innovación. Muchas gracias, mi estimado Guillermo. Es un placer, como siempre, escucharte. Gracias a los que nos han estado acompañando hasta este momento. Eh, eh, de entrada, un servidor quisiera nada más para cerrar y dar paso a las preguntas y respuestas, comentarles, como le dije, Guillermo, nuestro director de la Unidad de Negocios de Inteligencia Artificial, hemos desarrollado una serie de herramientas, una serie de soluciones que la industria farmacéutica puede en este momento ofrecer a sus clientes para ayudarlos a mejorar y a subirse a esta ola que sin duda alguna traerá beneficios tanto para los pacientes como para los médicos y la sociedad en general. Este sería en términos generales la información. Quisimos hacerlo muy corto, muy puntual, para darles tiempo también a ustedes algunas preguntas y respuestas. Tengo aquí una de Alberto Jiménez. Gracias Alberto. Si quieres voy a abrir ¿cómo se llama? El micrófono para permitirte hablar si es que tienes algún tema. Dice, hay una ecuación definida en el tema de salud por estas variables. Un paciente, sin duda alguna, un médico, por supuesto, un medicamento, que no nos metimos ahí, pero sí, un medicamento, y por supuesto la empresa que vende ese medicamento. Eso es lo que nos comenta Alberto Jiménez. Dice, aparece una nueva variable, OpenAI. Exactamente, OpenAI con ChatGPT. Siendo así, el uso de la inteligencia artificial es para, dos puntos y seguido, anticipar, sin duda alguna, generar, por supuesto, o administrar una demanda. Esta es la pregunta que estás planteando, Alberto. Tienes, ya te abrí. Sí, No. sí, Takeshi, es correcto la interpretación de la pregunta.
Ok, perfecto. Alberto, fíjate que, bueno, no sé, Guillermo, déjame hablar un poco, pero Guillermo nos puede correr. Anticipar, generar o administrar la demanda. La intención, sin duda alguna, de OpenAI no tendría, en el fondo, por cuestiones éticas, ni generar ni administrar la demanda. Esa es una decisión al final del día del médico. Lo que sí puede hacer la inteligencia artificial es darle información verídica tanto al paciente, ¿verdad? Como al médico, poder él tener mucho más capacidad de administración de toda la información que de otra manera sería prácticamente imposible que él la tuviera para tomar mejores decisiones. Es decir, desde el punto de vista comercial, anticipar, generar, administrar demanda, creo que por ese lado ninguna de las tres, lo que sí mejoramos es la información y la habilidad del médico de hacer mejor su trabajo en términos de diagnóstico y en términos de administración de la información. No sé si quieres comentar algo, Guillermo, en relación a esto. Sí, mira, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es como les ponía esa slide donde decía muy aburridamente qué hacía el chat GPT, ¿no? Cuando te empiezas a enterar justamente todas las capas de inteligencia que le puso OpenAI, empiezas a encontrar usos muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la demanda, pues podrías anticiparla si te vas del lado del análisis de datos, ¿no? Eh, son cosas muy, muy interesantes que puedes integrar en herramientas de tu farmacéutica, hacer mucho más ligeros a los equipos de datos y bueno, y por tanto apoyarte de estas herramientas, ¿no? Ahora, la cosa es eso, ¿no? Si entendemos las posibilidades, empezamos a encontrar estas piezas que se vuelven muy valiosas, ¿no? Y del otro lado, comentando lo que decía Takeshi, pues bueno, también son herramientas que si nosotros nos apoyamos a ellas, y no es que las satanicemos o digamos que están mal per se, ¿no? Cuando nosotros utilizamos lo que ellos ya desarrollaron, que es una maravilla y que la verdad la información, más bien el manejo del lenguaje utilizando información cerrada es maravilloso, pues podemos empezar a hacer cosas muy interesantes. Pero yo lo que estoy viendo y me preocupa mucho es que a veces nos queremos tapar los ojos y pensar que nada de esto está pasando. Entonces, sí, la capacidad y te voy a comentar rapidísimo un proyecto, ¿no? También podemos empezar a hacer exploración de quizá encontrar variables que desconocíamos respecto a los síntomas, los padecimientos, ¿no? Y se hacen a través de los modelos de lenguaje, mapeando otras cosas que en las bases de datos inmensas se nos escapaban. Entonces, están estas oportunidades y creo que son muy, muy interesantes. Muchísimas gracias por la pregunta, Alberto. ¿Algún comentario, Alberto? No, me quedó muy claro ahí el tema de la ética, no lo había considerado, pero sí, tenemos que ser responsables y saber entender que sí y que no. Muchas gracias, Takeshi, saludarte Sí, igual a Guillermo. sin duda, gracias, Alberto. Les puse ahí en el chat el link para que puedan ustedes, si tienen oportunidad, revisar los servicios que damos de inteligencia artificial para profesionales de la salud. Ojalá se puedan darle una revisada y puedan entender más a fondo. Alguien más creo que había levantado la mano cuando Guillermo estaba hablando. No sé si fuiste tú, Alberto, o fue alguien más. Parece ser que no. A mí me mandaron una pregunta, Takeshi. Ajá, adelante. A ver, me preguntaban que por qué creo que... La pregunta básicamente es esta, es como, ¿cómo le puedo enseñar a un médico si está simplemente enfrente de una pantalla que le responde mensajes, que esto tiene utilidad, ¿no? Y creo que aquí era un poquito regresando a la parte de cómo los ejemplos prácticos ayudan mucho a entender la posibilidad de estas tecnologías, ¿no? Lo mismo, la definición del chat GPT y lo que hace se oye muy básico y muy burdo. Hasta cuando empiezas a entender cómo te puede apoyar en tu día a día, empiezas a encontrarle realmente un beneficio. Entonces, lo que yo pienso es que esta innovación no va a parar, pero lo que sí es peligroso es cuando te sales de las líneas de lo que es ético o lo que está bien hecho porque simplemente no entiendes y crees que la información que recibes es la correcta, es donde empieza a haber riesgos. Muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. No queremos robarle más tiempo. Sabemos de sus agendas apretadas, así es que una vez más, muchas gracias. Este webinar quedó grabado. Si tienen más adelante necesidad de revisarlo, con mucho gusto estamos para servirles. Que tengan muy buen día y muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.